Bueno, pues continuamos, estamos en la recta final, aprovechando los minutos que tenemos todavía de televisión. Desde Barcelona les decimos y les damos las muy buenas tardes, se acaban de incorporar a esta su cadena televisiva local y les agradecemos que estén con nosotros. Y yo les pregunto a todos ustedes si saben qué influencia tuvieron los antiguos egipcios en nuestra literatura universal, el Corán, la Biblia, etcétera, etcétera. ¿Ustedes qué sabrían decirme? Seguramente que todos están más cabezados en ese tema. Pero por si hubiera algún despistado en el día de hoy, nos vamos a esas civilizaciones del mundo porque vamos a descubrir cosas que desde luego tienen que ver con nuestro día a día. Pues vamos a hablar con nuestro buen invitado, el doctor Yogari Pujol, doctor en teología, doctor en textos bíblicos por la Universidad de Estrasburgo, que hoy ha tenido el honor y la amabilidad de acercarse para hablar de esa literatura universal y de dónde viene esa literatura. Doctor Pujol, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Yogari Pujol. Hablamos de esa influencia de los textos antiguos, por ejemplo. ¿Qué textos antiguos se ven reflejados, no sé, en la Biblia, por ejemplo? Yo creo que tendríamos que partir ya de algo que, digamos, los especialistas ya están aceptando 100%. Y creo que tendríamos ya que admitirlo una vez por todas para no ir siempre con una pata coja. O sea, el Antiguo Testamento, hoy, después de los estudios que se han hecho a nivel arqueológico y a nivel lingüístico e histórico, hoy podemos afirmar, y yo diría tenemos que afirmar, que el Antiguo Testamento es una obra literaria. O sea, que la historia del pueblo de Israel es una historia literaria. Esto es muy serio. No una historia real. No. O sea que la historia real sería poquísima. Por ejemplo, que David ha existido, dicen que sí. Que Salomón ha existido, que sí. Pero de toda su gloria y de todo su imperio y de todo lo que nos han contado que está escrito en la Biblia, pues saquen el 80%. Esto. Y en cambio, en otros personajes, el 100%. Por ejemplo, la historia de Moisés. Este personaje Moisés, ya no digamos de Abraham, pero Moisés, pues la historia, hoy sabemos que no ha existido, simplemente no ha existido. Es una obra, es un personaje creado literariamente. ¿Qué me dices, doctor? Esto es fantástico, ¿no? Y arqueológicamente, este señor que ya todo el mundo tendríamos que conocer, que es Israel Finkelstein, de la Universidad Hebrea, pues ha hecho unos grandes estudios arqueológicos y ha publicado sus libros, etcétera, y ha corroborado pues lo que los historiadores y los lingüistas y lo que estamos estudiando, yo por ejemplo especialista en que son las fuentes egipcias del Nuevo Testamento, pues se descubre que detrás de lo escrito en la Biblia, del Antiguo Testamento, hay simplemente eso, fuentes egipcias que se han copiado y han hecho unos personajes pues fantásticos, ¿no? Y entre ellos el Moisés. Sabemos, doctor Pujol, que los egipcios tenían una literatura, bueno, que causaba furor en el resto del mundo, ¿verdad? Es más, tenemos libros como La Atlántida, Sedme I, Sedme II. Es más, muchos de nuestros telespectadores habrán leído Sinué el egipcio, ¿verdad? Sí. Una literatura que tenemos hoy en nuestras librerías. Claro, viendo al Sinué, ese Sinué, háblame, ¿ya existía en el Antiguo Egipto? Tenemos un cuento, una historia de un personaje muy importante, un príncipe de la corte real, que el título de esta obra pues es precisamente Sinué el egipcio, ¿no? Y entonces este Sinué el egipcio, escrito hace pues 4000 años, o sea que es un texto del 2000, 2100 antes del hecho cristiano. Es un texto, pues se dice incluso que es uno de los primeros textos psicológicos. ¿Por qué? Porque se trata de un príncipe que está en la corte real y en aquel momento en que se muere el faraón, él no está presente en la corte, pero teme pues lo que va a pasar allí en la corte y entonces huye, y se va pues a vivir con los beduinos, etc. Es la mismísima historia que nosotros leemos con Moisés, que Moisés está en la corte real y
muy raro, desaparece y se va precisamente con los madianitas, etcétera. O sea que hay trozos calcadísimos de lo que es la figura de Moisés. O sea que el Moisés de nuestra literatura católica cristiana, el de la Biblia, sí, resulta que sería un parecido, un parangón, una copia, un disimulo de lo que fue el Sinué el egipcio, sí, el libro ese príncipe, sí. Pero los que hacen digamos, esas obras de arte de los lingüistas, pues ahora solamente hablamos del Antiguo Testamento, porque luego sí, el Nuevo es otra cosa. Sí. Pero en el Antiguo Testamento ese personaje no está hecho solamente de una fuente literaria, sino que utilizan otras cosas que podrían ser históricas, pero que no le corresponden a él como personaje. Tenemos una lista de cosas que habrá hecho Moisés, pero los especialistas en historia dicen, qué curioso, esto no corresponde a este señor, sino que es de 400 años antes, o, en fin, bueno, después de él, porque lo situamos en el año 1200, pero cosas que el Antiguo Testamento no se escribió en aquel momento, pues a los 1200 años del hecho cristiano, sino que hoy sabemos también que todo es posterior al reino de Josías del año 600 y tal. O sea que todo el Antiguo Testamento está escrito después del año menos 600. Y esto es también muy importante. Y entonces los que hicieron esta obra literaria pues cogen cosas de Egipto y algunos hechos de otros personajes y hacen un conjunto, una amalgama y presentan un personaje como es Moisés. O sea que esto es muy importante porque hemos de irlo aceptando, porque ya desde todos los registros de todas las ciencias, como digo, históricas y arqueológicas y literarias, etcétera, todo confluye en el mismo resultado. El Antiguo Testamento nos ofrece simplemente una historia inventada, digamos, literaria. Doctor Pujol, ¿te parece bien? Lástima que hoy podríamos estar hablando contigo muchísimo más tiempo, pero no tenemos más tiempo, pero se me ocurre que podríamos escalonar de alguna manera, repartir, realizar acortes o parcelar, ¿verdad?, este discurso tuyo. ¿Qué te parece si vienes la semana que viene y nos hablas del Antiguo Testamento nuevamente, de esas fuentes egipcias, y vamos un poco recuperando la historia hasta acabar en el Nuevo Testamento, los Evangelios, cuándo fueron escritos, y les explicamos a todos nuestros telespectadores esa visión que tú tienes, por ejemplo, y que tienen muchos investigadores, la propia arqueología, de los hechos esos que hoy nos están relatando, los que nos explica la propia Iglesia, y que a veces tendríamos que medir con mucha lupa. Yo no tengo ningún inconveniente, al contrario, pues vivo para eso, para dar a conocer lo que creo que nos puede beneficiar en muchos aspectos, aspectos culturales y aspectos espirituales. Pues doctor Jogari Pujol, gracias. La semana que viene te espero y empezamos a hablar en esta pequeña charlas entre amigos de este pequeño. Vamos a hacer un pequeño curso televisivo. Gracias, gracias doctor. A ti.